No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que vives en mi interior. Mi fuerza, confianza pongo en ti. Por eso yo puedo cantar y decir: todo es posible, yo todo lo puedo, porque eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti yo he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, yes, aleluya. Nada es imposible para ti, Señor, aleluya. No voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que vives en mi interior. Mi fuerza, confianza pongo en ti. Y en ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti yo he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. ¿Cuántos creen que nada es imposible para nuestro Dios? Aleluya. Creemos en ti, Señor. Grítalo fuerte conmigo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti. Vamos, dilo. Creo en ti, creo en ti. No sé lo que estés pasando ahorita en este momento, pero dile al Señor: creo en ti, creo en ti. 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 En ti todo es posible. Vamos, iglesia. Yo todo lo puedo. Aleluya. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti yo he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Oh no, nada es imposible. Aleluya. Dios les bendiga, hermanas y hermanos que nos están sintonizando en esta noche. Espero que todos estén bien en esta noche. Y es un privilegio para mí hablar de la palabra de Dios. Y quisiera hablar en Efesios 6:10, dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes, dice la palabra del Señor. Quisiera tomar unos minutitos para poder orar antes de iniciar la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que toques cada corazón, mi Dios, así como has tocado mi vida ya. Padre, que tu palabra, que ya es bendita, Señor, pueda tocar corazón que está necesitado de tu palabra, Señor, y pueda bendecir a aquel que la esté escuchando. Yo la pongo en tus manos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y tú eres maravilloso.
Y este mes estaremos hablando sobre la armadura de Dios. Y vamos a explicar qué es la armadura de Dios. Este día solamente será la introducción. Y espero que pueda ser de bendición para su vida. ¿Qué es la armadura de Dios? Es un arma espiritual. Es un vestuario espiritual que nos ayuda a estar preparados contra las acechanzas de Satanás. ¿Qué es lo que hace un soldado? ¿Qué es lo que se pone un soldado antes de ir y luchar? Lo que ellos hacen, tienen su uniforme, tienen sus armas, tienen su equipo con el que ellos trabajan. Pero antes de todo eso, ellos tienen que tener un entrenamiento. Hacen un bootcamp, un campamento de entrenamiento donde se les entrena, los tienen que entrenar para que puedan ser ágiles y hábiles en todo lo que ellos hacen. Les entrenan para que puedan sobrevivir días sin comer, días sin bañarse, los entrenan para que puedan ayudar a su amigo si está en peligro, los ayudan para que ellos puedan ir y pelear con un propósito. Y ese propósito es luchar por una nación. Igual en nuestra vida espiritual, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador en nuestra vida, cuando decidimos apartarnos del pecado y servir y obedecer al Señor y entregarnos y someternos a Él con nuestra vida completa, entonces hemos sido declarados en batalla. Una batalla espiritual que solamente se puede tener la victoria teniendo la armadura de Dios. Realmente el evangelio que verdaderamente salva, el verdadero evangelio sí cuesta. Sí cuesta. Y no es nada como muchos lo han pintado, de que es todo felicidad, de que es todo bendición, de que es todo prosperidad. Sí, Dios nos bendice, sí, Dios nos prospera. Pero más sin embargo, el verdadero evangelio es un evangelio de lucha y de prueba constante. Y la única forma que saldremos victoriosos es usando la armadura de Dios, porque Él ya nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, si nosotros nos sometemos a Él. Sabemos que Jesús ya enfrentó y que ya venció al diablo en la cruz. Pero cada día nos enfrentamos nosotros a batallas espirituales que solo son vencidas cuando nos ponemos nuestra armadura. La palabra del Señor dice en Juan 10:10, el diablo vino a matar, robar y destruir. Dice, pero también dice su palabra, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que si usted hasta este día no lo sabía, el plan de Satanás, que el Señor lo reprenda, para nuestras vidas es destruirnos. Pero en Cristo tenemos esperanza que somos victoriosos. Entonces, ¿cuál es verdaderamente nuestra lucha espiritual? Bueno, muchas veces somos distraídos peleando por cosas innecesarias. Muchas veces estamos distraídos peleando por posiciones, por puestos, por categorías, por cosas que no valen la pena. Mientras tanto, mientras hacemos eso, estamos perdiendo nuestro terreno y fuerza espiritual. Quiero que pongan muy atención a lo que voy a hablar ahora mismo, porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es con sangre y carne. La lucha no es con una persona, no es en su matrimonio, la lucha no es con su esposo. En su familia las luchas no son con sus hijos. No es con el hermano, no es con el compañero de trabajo, no es con nadie más. La lucha, dice la palabra de Dios, es con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha, hermano, dama, es con poderes demoníacos. Y necesitamos poner mucha atención a esto, porque la obra de Satanás está obrando en el mundo. La lucha, porque la obra de Satanás y poderes de tinieblas traen mentira. Con eso estamos luchando.
¿Sabe qué? Estos poderes están tratando de impedir la propagación de la verdad. Nuestra lucha es con espíritus mentirosos que atacan y asaltan a la humanidad y a la iglesia. Nuestra lucha es contra poderes que quieren cancelar la obra de Dios. Y el target, el principal, son aquellos soldados que están en la batalla. El enemigo no va a atacar a un soldado que está sentado. El enemigo no va a atacar a un soldado que ya no tiene su arma o que ya está sentado, porque ese no es un peligro para el enemigo. Ahora, con esa explicación, hermano, podemos entender, amigo también, o amiga que nos escucha, por qué muchas veces cuando sentimos opresión, muchas veces cuando sentimos que hay algo, hay pleito. Créame que el pleito no es con esa persona. Hay demonios, hay tinieblas, hay potestades, hay gobernadores en las tinieblas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos carnales, que están atrás de todo eso, tratando de destruir. Así como leía la palabra de Dios en Juan 10:10, ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es destruir su matrimonio, destruir a sus hijos, destruir todo lo que el Señor ha construido en su vida y en su matrimonio. Si no tenemos la armadura, si no estamos capacitados espiritualmente día con día, porque esto no es una capacitación de un mes, de 3 meses, esto es algo diario, esto es un bootcamp, esto es un entrenamiento diario. No importa cuántos años usted tenga en el evangelio, no importa cuánto tiempo, cuánta Biblia nosotros nos sepamos, nuestra armadura espiritual debe de estar puesta en nosotros todos los días y debemos de practicarla y debemos de entrenarnos en ella diariamente. Si no, estamos como esos soldados que no están, o estamos como esos soldados que van a la batalla sin sus herramientas, sin sus armas. ¿Y qué pasa? Un soldado sin sus armas, un soldado sin su uniforme, lo que va a pasar es de que rápidamente lo van a matar, va a morir. No va a sobrevivir porque no tiene lo necesario. Es así nosotros también en nuestra vida espiritual. Si no tenemos la armadura de Dios, si no cubrimos a nuestros hijos con la armadura de Dios, entonces nuestro matrimonio, nuestros hijos van a morir. Y por eso ahí estamos viendo. Porque está viendo ahora por qué hay mucho pensamiento de suicidio, hay mucho pensamiento de cosas malas en la vida de nuestros jóvenes, aún los adultos y aún en misterios. Ahora entiende usted por qué esa confusión de identidad en muchos jóvenes y en muchos ministros, porque el trabajo del enemigo es eso. Tenemos una lucha espiritual y debemos de estar listos con nuestra armadura. Por eso Pablo al principio en el versículo 10 nos dice que nos fortalezcamos, nos aconseja que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque esta no es una guerra que nosotros podemos ganarla con nuestra propia fuerza. Quizá a lo mejor usted va a empezar y lo va a poder hacer por un momento, pero luego va a caer. Porque es una guerra espiritual y solamente con la armadura de Dios se puede ganar. Por eso Pablo nos dice que porque nos metamos y nos fortalezcamos en el poder y en la fuerza de Dios, porque ahí es donde nosotros agarramos fuerza, agarramos valor para seguir cada día. Porque como humanos nos vamos a cansar. Pero cuando agarramos nuestra fuerza de Dios, nos fortalecemos cada día. Como dije, el plan del enemigo es destruirnos. Y Dios hablaba en mi vida del día de ayer y el día antes de ayer. Y yo sé que se ha hablado mucho de esta historia y sobre lo que está pasando con la vida de este joven, con este joven J.A. Y sabe que me daba tristeza y quisiera compartir porque hace 2 días estaba viendo uno de sus videos en donde él traía a muchos jóvenes cantando y adorando a Dios en su presencia, con la forma que él cantaba y la forma que él se entregaba a Dios. Había un sentimiento sincero y habían jóvenes que él estaba atrayendo a jóvenes a Dios.
¿Y sabe qué pasa? Pensaba yo, ese es el target, ese es el fin del enemigo. El enemigo no va a destruir, no va a querer destruir a un soldado débil. Su meta es destruir a un soldado fuerte en Dios. Y donde haya una puerta abierta, el enemigo va a meterse y va a destruir. ¿Y sabe qué pasa? Y por eso es la importancia de que tenemos que poner a nuestros hijos, a nuestros esposos, en nuestras oraciones todos los días, porque ellos son el target que Satanás tiene para destruir nuestras vidas. ¿Sabe que el enemigo no le interesa al individuo en sí, sino le interesa destruir la obra de Dios? ¿Sabe que un joven cristiano que le sirve a Dios una cristiana que sirve a Dios y que atrae a otras personas al evangelio es el target? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere destruir solamente su vida. El enemigo quiere destruir a aquellos que van a ser salvos, aquellos que usted va a alcanzar a través de su testimonio. Y por eso les insto y les suplico que oremos por este muchacho, porque creo, y con un video que miramos de él hace algunos meses, hace algunos años, en cómo Dios puso una profecía, una promesa sobre su vida, desde que estaba muy pequeño. Así también Él ha puesto una promesa en la vida de nuestros hijos y en nuestras vidas. Y por eso debemos de orar y rodear y armarnos cada día. Porque así como lo acabo de decir, que estamos peleando con cosas que no son visibles. Sabe que todo lo que está pasando es tan real. No podemos ignorar el plan maligno del enemigo en nuestras vidas, porque sí, hermanos, estamos en una lucha espiritual. ¿Sabe por qué muchas veces tomamos decisiones incorrectas? Porque no tenemos la armadura de Dios. Y muchas veces han habido decisiones en nuestra vida que hemos tomado que han traído consecuencia en nuestra vida. Han sido muchas veces la influencia satánica en la vida de nosotros o en la vida del individuo para destruirnos. Hermano, amigo, dama, joven, quien sea que vaya a ver este video, el diablo es real, que Dios lo reprenda. Los espíritus malignos también lo son. Y el infierno también es real. Y los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos cruciales. El enemigo no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Y nosotros somos el target. Y por eso la Biblia nos anima a orar, a velar en todo tiempo. Por nuestra familia y nuestros hijos, por nuestra iglesia. Y por aún aquellos familiares que todavía no han sido salvos. Pidamos a Dios la sabiduría, pidamos a Dios el entendimiento de su palabra. Porque como madre, como esposa, entiendo que hay un llamado especial. Madre que me estás escuchando. Y a lo mejor batallas con tus hijos. Sigue creyendo en la promesa de Dios de que tus hijos van a ser para el Señor. Pero no solamente creas y quédate sentada. Cree y ármate de la armadura de Dios. Ya no podemos estar entreteniéndonos con cosas que no valen la pena. Qué bonito y pues poder tener, los que hemos podido tener la oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos, a lo mejor la oportunidad de hacer proyectos en nuestras casas, a lo mejor cosas que nunca habíamos podido hacer, y qué bueno. Yo estoy contenta de que este tiempo que he estado en la casa he podido pasar más tiempo con mis hijos, dedicarles más tiempo. Pero ¿sabe qué? Si le dedicamos el tiempo a nuestros hijos, si le dedicamos el tiempo para hacer nuestra casa más bonita, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Si usted se dedicó todo ese tiempo solamente para eso y usted no tomó el tiempo de cubrir a su familia, si usted no se tomó el tiempo para dirigir a
sus hijos al camino de Dios y orar por ellos por las noches, entonces este tiempo no nos está sirviendo de nada, porque lo estamos viendo con nuestros ojos, y la pastora lo decía ayer en la predicación a los jóvenes. No tenemos mucho tiempo y nuestros jóvenes nos están perdiendo, aún nuestros adultos, el enemigo nos está teniendo distraídos. Ya no es tiempo de que nosotros vivamos una vida, o como dicen, un evangelio light. Ya no es tiempo. Usemos este tiempo para orar. Cuando Dios nos despierta al medio de la noche, es porque realmente necesita que pasemos un tiempo con Él. No lo digo porque yo sea una persona que siempre estoy orando. No, hermano, ¿sabe por qué se lo digo? Se lo digo porque como cristianos nos cuesta orar. Y la mejor manera, y créame, ¿y sabe por qué es la razón que nos cuesta orar? Porque hay opresión con esos malignos demoníacos que nosotros no podemos ver con nuestros ojos carnales. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos cuesta orar? Nos cuesta tener un tiempo devocional en nuestra casa. Porque hay opresión, y la única manera que nosotros podemos vencer eso es por revistiéndonos del poder de Dios. Esa es la única manera. Y créame que el día y el momento que usted empiece y tome ese tiempo y tome esa decisión de revestirse de Dios y empiece a orar y empiece a reunir a sus hijos, a su familia. A lo mejor usted dice, pero mis hijos no quieren. Pero cuando usted toma la decisión y apaga la televisión y apaga esto y apaga lo otro, y usted reúne a su familia y empiezan a orar y empiezan a cubrirse, créame que entonces estamos siendo victoriosos en esta batalla. A lo mejor usted está desanimada porque ya oró mucho y sus hijos no cambian. A lo mejor usted está desanimada porque a lo mejor su esposo no cambia. Yo no sé. Pero la palabra de Dios hoy nos está diciendo que debemos de abrir nuestro corazón, porque realmente Dios nos está hablando. Dios hablaba a mi vida individualmente el día de ayer y el día de antier. Dios hablaba a mi vida, hermano, créame, de que aún sin saber que me tocaba dar la clase el día de hoy, el día de ayer y el día de antier, Dios estaba hablando a mi vida, diciéndome de cómo debemos de prepararnos y preparar a nuestra familia. Porque nosotros somos la generación que vamos a alcanzar a esta generación que se nos está perdiendo. Mi vida, yo, usted, hermana que está ahí, nosotros somos la generación que vamos a alcanzar a aquellos que se nos están perdiendo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano? Y muchas veces no lo podemos entender porque no tomamos el tiempo de estar a solas con Dios y orar y permitir que Él guíe nuestros pensamientos. Qué bonito, como vuelvo y repito, qué bonito es el tiempo que hemos estado en casa, qué bonito hemos podido descansar. Pero realmente Dios nos está dando este tiempo para que podamos dedicárselo a Él, para que podamos traer a nuestra familia. No se trata de cuánto tiempo tengamos en la iglesia, no se trata de qué tanto sepamos, se trata de qué tan cerca y qué tan preparados estamos. Sí, somos humanos y muchas veces nos debilitamos, pero para eso la palabra de Dios nos está instruyendo en qué hacer. La palabra de Dios dice también en Primera de Juan 2, del 16 al 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, y sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Como dije, podemos ocuparnos de muchas cosas, podemos ocuparnos de tanto, pero si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí la Biblia nos dice que el único que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos, los deseos de la carne van a pasar, van a morir, pero realmente lo que va a quedar vivo somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Santiago 4 del 7 al 8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la clave? Someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, dice que el diablo huye. Si usted no está sometida a Dios, créame que el enemigo va a estar allí. ¿Y sabe qué pasa? Como dije al principio, cuando le damos una cabida, cuando le damos una puerta, cuando nos descuidamos por un momento, ese es el momento exacto para que él entre. Y muchas veces puede entrar de diferentes maneras. Muchas veces puede entrar a través del matrimonio, a través de problemas con los hijos, finanzas, yo no sé. Pero por eso debemos de cubrirnos, cubrir todo lo que nos rodea, cubrir nuestra familia, cubrir nuestra iglesia, cubrir todo. Porque no sabemos si necesitamos tener una cobertura completa. No una cobertura a medias, cobertura completa sobre nuestras vidas. Hermano, como dije, solamente creo que realmente Dios está queriendo hablar y tratar con nosotros. Por lo menos en mi vida, así es. Dios me está diciendo que debo de prepararme. Hermanos, ya no es tiempo de pleitos, como dije al principio, innecesarios. Ya no es tiempo de eso. Ya no es tiempo, ahora es tiempo de poder ir y poder ser un ejemplo para este mundo que se está perdiendo. Este mundo que está en caos. Este mundo está en caos. No saben qué hacer. Pero nosotros sí tenemos esta palabra de Dios que nos da instrucciones de qué hacer para poder estar firmes. Dice su palabra en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y dice, y habiendo acabado esto, estar firmes. No seamos esos soldados que van a la batalla sin sus armas, sin preparación. Dios quiere soldados preparados, no solamente por un mes, no solamente por una semana, no solamente durante la cuarentena. No, Dios quiere soldados que estén preparados todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta ese día es cuando ya no tenemos que preocuparnos o dejar de prepararnos. Pero mientras estamos aquí, el día de preparación no termina. Todos los días son días de preparación. Y yo le invito a usted, hermana, hermano, que meditemos en la palabra del Señor. Como dije, Dios hablaba a mi vida a través de estos versículos bíblicos sin saber que me tocaba la clase el día de hoy. Y por eso me emociono tanto, porque créanme que estoy dando clase, estoy aquí hablando con versículos bíblicos de que yo había ya estudiado para mi vida el día anterior y sin saberlo, de que tenía que estar aquí hablando con ustedes. Es porque realmente Dios nos está hablando individualmente. Muchas veces nos tenemos que desconectar de cosas para que poder escuchar su voz y ese es el momento. Este es el momento. Yo le invito, hermana, hermano, y a un amigo joven. Si usted está pasando por una situación difícil y usted diga, ya no puedo más, usted tiene malos pensamientos, esta es la mejor arma. Esta es la mejor arma. Como dije al principio, muchas veces estamos peleando, estamos pasando por cosas y no las entendemos. Pero quiero que el día de hoy usted entienda que estamos peleando una batalla espiritual.
espiritual con cosas que nosotros no podemos ver físicamente. Solamente se pueden ver cuando realmente estamos con la armadura de Dios. Y cuando nos entregamos a Dios, nos permite ver cosas con las que realmente estamos peleando. Yo le pido que ore por sus hijos, oremos por nuestra juventud, oremos por nuestros esposos, porque ¿sabe qué? Nosotros no sabemos cuál sea, por qué manera el enemigo vaya a querer entrar, pero si nosotros estamos con la armadura de Dios, no hay cabida para el enemigo. Y debemos declarar eso sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Como dije con este joven, hay que mantenerlo en oración, pero también acuérdese de orar por sus hijos día a día. Que esa promesa que el Señor le ha dado sobre la vida de sus hijos no se le olvide y esa sea una motivación para usted, madre, de seguir luchando por sus hijos. Yo les invito a de que meditemos en su palabra. Ya no es tiempo, como dije, ya no es tiempo de estar una media iglesia, que sí, que no. Es tiempo realmente de meternos con Dios individualmente. Individualmente, de que alguien más lo haga o no lo haga, individualmente de que su esposo lo haga o no lo haga, que sus hijos lo hagan o no lo hagan. Hágalo usted individualmente, ya sea joven, ya sea hermana, hermano. Dios realmente nos está hablando. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que en los últimos días Dios va a hablar a su iglesia. Dios va a hablar para aquellos que realmente tengan el oído abierto para escuchar su palabra. Y si usted no lo está escuchando, es porque hay cambios que necesita hacer en su vida para poder entonces escuchar la voz de Dios y escuchar cuál es la voluntad de Él en su vida. Ese es el tiempo. Este es el tiempo, porque como dije, somos la generación que vamos a alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Pero mientras estamos durmiendo, mientras estamos mirando la tele, mientras estamos haciendo cosas que no tienen importancia, no digo que no haga todo eso. Está bien, yo lo he hecho, me he enfocado en ciertas cosas en mi casa, con mis hijos, pero nada puede ser más importante que hacer el proyecto de meternos a la palabra de Dios, tener un estudio bíblico de la palabra entre usted y Dios, meterse a su cuarto y orar usted y Dios. Porque podemos hacer todo. Si usted terminó su día y usted pudo limpiar su casa y su casa está oliendo rico y sus hijos tienen la comida del día, el desayuno, almuerzo y cena y todo está perfecto. Pero si usted no dedicó tiempo para Dios, entonces no sirve de nada. Le está dejando la puerta al enemigo a todo dar para que entre y obre y mate y robe su familia. Solamente pongámonos a pensar en eso. Cuando no metemos y no nos sometemos nuestra vida a Dios cada día, con un día que dejemos de orar, estamos dejando la puerta abierta para que el enemigo entre y no lo podemos permitir. Porque la palabra, como dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Aunque se enojen porque les apago la tele y los ponga a orar todos juntos, no me importa. Pero yo me ato de la palabra de Dios que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Sí, así va a ser, pero siempre y cuando nos sometamos a Dios, siempre y cuando escuchemos su palabra y pasemos tiempo en intimidad con Él, porque Él no miente, Él no miente. Quiero dejarlos con esto. Espero que haya sido de bendición, así como esta palabra realmente lo fue para mi vida, como no tiene idea. Había pasado por esos versículos muchas veces. Es más, había enseñado sobre esos versículos anteriormente. Había escuchado predicaciones sobre esos versículos anteriormente, pero jamás me habían hablado de la forma en que me hablaron esta semana. Porque realmente Dios quería tratar conmigo de una manera especial y lo ha hecho y espero que lo pueda hacer en su vida también, porque es lo que Él quiere. Él quiere transformarnos nuevamente y quiere llevarnos a ese nivel de intimidad con Él. Metámonos a Dios y si necesita ayuda orando, para poder si usted no sabe cómo hacerlo nuevamente, pida ayuda espiritual para que podamos ayudarle a meterse con Dios nuevamente. No se quede de escuchar las clases cada miércoles. Esta solamente fue la introducción, pero vamos a hablar un poquito más de cuál es la armadura de Dios y de dar una explicación de cada una de ellas.
No se deje de meterse. Gracias a Dios no tiene que manejar ahora. Gracias a Dios la palabra de Dios le llega hasta su casa y solamente tiene que conectarse. Es todo lo que tiene que hacer. Espero que puedan, tenemos unas hermanas que van a estar dando la palabra del Señor también. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos aún llenarnos de su palabra. No deje. A lo mejor si un día va a dejar de limpiar, a lo mejor si un día va a dejar de hacer ciertas cosas en su casa, está bien. Si es por estar en intimidad con Dios y si es para aprender más de la palabra de Dios, está bien, pero no podemos dejar la palabra de Dios por otras cosas. Ese es mi consejo. Que Dios les bendiga. Sígase conectando cada miércoles a las 8 de la noche y que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Hasta luego.